noche en la isla de la DMZ. Justo después de terminar mi entrenamiento, me enviaron a una pequeña isla cerca de la DMZ, frente a la costa de Corea del Sur. Estaba emocionado, esperando acción real y pensando que este despliegue sería una aventura. La isla era dura, cubierta de arbustos espesos y terreno accidentado, y era conocida por su historia turbulenta llena de conflictos. Nuestra misión allí era realizar ejercicios conjuntos con los Marines de Corea del Sur para mantener nuestras habilidades afiladas. Cuando vi por primera vez la isla, su naturaleza salvaje e intacta, me pareció hermosa. Establecimos nuestro campamento en un claro rodeado de grandes colinas que nos hacían sentir completamente aislados. Cerca de nuestro campamento había un antiguo búnker lleno de viejas armas y municiones. Parecía que nadie lo había usado durante años, y estar cerca de él era inquietante. Me hizo curioso y un poco inquieto sobre la historia de la isla. Me asignaron a la guardia en la primera noche. Inicialmente, pensé que disfrutaría de la paz, pero la oscuridad hacía que el campamento se sintiera aún más aislado. Por la noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Vi cosas moviéndose rápidamente entre los árboles, y podía escuchar cosas que me ponían nervioso, aunque no podía entender qué eran porque estaban en coreano. El viejo búnker cerca de donde estaba estacionado también comenzó a hacer ruidos, como si alguien estuviera moviéndose dentro de él y jugando con las cosas de metal allí. Me asustó y me hizo sentir como si no estuviéramos solos. La curiosidad y un poco de miedo me empujaron a ir a revisar el búnker, y no fui solo. Llevé a un amigo conmigo. A medida que nos acercábamos, se sentía más frío, y nuestros alientos eran visibles en los haces de nuestras linternas. Dentro del búnker, la atmósfera era aún más inquietante. Parecía que las viejas armas parecían moverse por sí solas. Era como si la historia del lugar todavía estuviera sucediendo a nuestro alrededor. A medida que avanzaba la noche, se sentía más larga y aterradora para mí y mi amigo mientras manteníamos la vigilancia. Comenzamos a entender que esta isla era más que solo un lugar para entrenar. Se sentía como un lugar donde muchas personas habían luchado y muerto, y su presencia aún se sentía. Cuando llegó la mañana, todo lo que había hecho la noche aterradora parecía desaparecer. Me di cuenta de que los efectos de la guerra no desaparecen cuando termina la lucha. Dejan marcas en lugares y personas. Después de esa noche, hablé sobre lo que había pasado con los otros soldados. Se sintió bien saber que no era el único que se sentía así. Eventualmente, mi tiempo en la isla terminó y regresé a casa. Pero no pude olvidar esa noche. Misterios del desierto de Arizona. Aquí fuera, en el desierto de Arizona, bajo un cielo sin luna, el cabo Hayes y yo estábamos de patrulla nocturna, caminando por el perímetro de nuestra base militar aislada. Esa noche, todo se sentía extra grande y vacío. Las estrellas brillaban mucho, pero estaba mayormente oscuro en todas partes sin la luna. Se veía genial, pero también un poco escalofriante debido a lo silencioso y solos que estábamos, lejos de cualquier otra cosa. Estaba caminando alrededor con el cabo Hayes, revisando las cosas como usualmente hacemos. Hemos visto muchas noches tranquilas, pero algo sobre esta se sintió diferente desde el inicio. Luego, de la nada, se puso frío. No era el tipo de frío normal que sientes cuando el sol se pone en el desierto, sino un frío profundo que nos hizo detenernos y mirar alrededor, preguntándonos qué estaba pasando. Fue la primera señal de que algo extraño estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando lo vimos, un anciano dentro de la base donde definitivamente no debería estar, especialmente tarde en la noche. Su ropa parecía haber pasado por mucho, y tenía esta mirada loca. Pero lo que realmente nos impactó fueron sus ojos. Algo brillaban cuando les alumbrábamos con nuestras linternas, haciéndonos sentir todos raros e incómodos. Intentamos hablar con él, diciéndole que tenía que salir de allí, pero ni siquiera parecía notarnos. Era escalofriante como el infierno. Luego Hayes agarró el radio para informarlo, pero todo lo que obtuvimos fue esta estática áspera que parecía llenar todo el desierto. Era como si el radio estuviera tan asustado como nosotros, cortándonos de todos los demás. Justo después de que la mirada del anciano nos helara hasta la médula, algo aún más extraño sucedió. Desapareció en el aire, y en su lugar, había este conejo. Pero no cualquier conejo. Este tenía ojos que brillaban en la oscuridad, mirándonos como si supiera algo que nosotros no. Era surrealista observar a este conejo después de ver a un hombre simplemente desaparecer así.
Se sentía como un mal viaje, solo que estábamos completamente despiertos. Este conejo, con sus ojos brillantes inquietantes, simplemente nos observaba, sin parpadear, mientras intentábamos dar sentido a lo que estaba pasando. Era como si el anciano se hubiera convertido en este conejo, o fuera algún tipo de señal, pero descifrarlo estaba más allá de nosotros. Todo lo que sabíamos era que era espeluznante, y añadía otra capa de miedo a toda la situación desastrosa. Luego, como si quisiera jugar aún más con nuestras cabezas, el anciano estaba de repente al otro lado de la valla. No había forma de que pudiera haber llegado allí tan rápido, no con la valla bien cerrada. No tenía sentido alguno, como algún tipo de truco de magia, pero nada era divertido. Nos asustó muchísimo, esta sensación de que el mundo simplemente no estaba siguiendo las reglas ya. Cuando ese anciano nos miraba, podía vernos hasta el fondo. Sus ojos eran fríos y crueles, haciéndonos sentir desnudos y asustados como si no tuviéramos dónde escondernos. Su mirada no era intimidante, se sentía como si nos envolviera en miedo. De repente el desierto no se sentía igual. Los ruidos nocturnos habituales nos asustaban, haciéndonos pensar que algo siempre estaba allí, escondido y observándonos. El aire se sentía pesado, cada sonido nos ponía tensos, y sentíamos que nos observaban desde todos los ángulos. No perdimos tiempo en regresar a la base. Nuestras piernas no podían llevarnos lo suficientemente rápido, y todo el camino se sentía como si algo estuviera justo detrás de nosotros, listo para agarrarnos. Fue difícil cuando intentamos contarles a los demás en la base lo que había pasado. Nuestras palabras simplemente no le hacían justicia, y las miradas que recibimos pensaron que solo teníamos miedo de la oscuridad, imaginando cosas. Desde esa noche, nuestra historia se difundió rápidamente entre los otros soldados e incluso se convirtió en una leyenda local. Ahora, la gente habla del anciano y el conejo como una historia de horror. Relatos de Mexico Beach. Solo estaba tratando de sobrevivir en Mexico Beach, disfrutando de la pacífica vida de jubilado después de servir en la base de la Fuerza Aérea de Tyndall. Pero empecé a tener estas pesadillas. Noche tras noche, soñaba con tormentas arrasando la base y este lugar, dejando solo destrucción a su paso. Estos no eran los típicos malos sueños. Se sentían reales, como advertencias. Me dejaban con un temor pesado que no podía sacudirme, incluso durante el día. Luego, los rumores comenzaron a circular sobre el huracán Michael acercándose. Era como si mis pesadillas cobraran vida, insinuando algo terrible en el horizonte. Cuanto más se acercaba la tormenta, más ansiosos se ponían todos, incluyéndome. Luego, el huracán Michael realmente golpeó, justo como en mis pesadillas. La tormenta arrasó la base y Mexico Beach, tal como había visto en mis sueños. Casas y árboles fueron destruidos, y el caos estaba por todas partes. Ver mis pesadillas hacerse realidad fue horrorizante. Era como si mis sueños hubieran predicho el desastre. Después de la tormenta, algo me atrajo de vuelta a Mexico Beach. Mi cónyuge también lo sintió, así que inventamos una excusa para visitar, diciendo que íbamos a un viaje de pesca. Cuando llegamos, las cosas se pusieron extrañas al comenzar a ponerse el sol. Una espesa niebla rodó desde el mar, y el aire se sentía cargado, casi eléctrico, pero era más inquietante que cualquier tormenta que hubiera sentido antes. Fue entonces cuando la vimos, una mujer vestida toda de blanco. Estaba casi brillando, luciendo triste y perdida. Apareció de la nada y desapareció igual de rápido. Nos dejó conmocionados, parados allí en la playa, preguntándonos si vimos lo que pensábamos que vimos. No pude sacudirme lo que sucedió, así que empecé a preguntar. Los locales y algunas personas de la base compartieron historias de espíritus de tormentas pasadas, diciendo que a veces la barrera entre nuestro mundo y el de ellos se adelgaza. Cuanto más escuchaba, más necesitaba entender. A medida que profundizaba, me encontré con más espíritus. Cada uno tenía una historia diferente, atrapado aquí por una razón u otra. Algunos estaban llenos de tristeza, otros parecían estar buscando algo que perdieron, y algunos incluso parecían estar en paz. Era como vislumbrar otro mundo que siempre está ahí, oculto justo fuera de la vista. Me hizo pensar en nuestras conexiones con los lugares en los que vivimos y las marcas que dejamos atrás. Esto me hizo pensar mucho sobre la vida, la muerte, y si hay algo esperándonos después de que nos vamos. ¿Y por qué yo? ¿Por qué fui yo quien vio todo esto?
Cuando intenté salir de este lugar se sintió como si el universo mismo conspirara para mantenerme allí. Primero, el barquero que se suponía que me llevaría de regreso simplemente no apareció. Sin llamada, sin mensaje, nada. Fue como si hubiera desaparecido en el aire. Luego, cuando pensé que podía simplemente tomar un vuelo y abandonar esta pesadilla, me golpearon con la noticia de que los vuelos fueron cancelados debido a una tormenta extraña que se formaba de la nada. Se sentía como si estuviera atrapado en una mala película, donde cada giro que tomaba para escapar solo me llevaba más profundo en la trama. Atascado sin salida volví a la playa, sintiendo frustración y derrota. Fue entonces cuando los espíritus hicieron su aparición y me dieron una difícil elección. Básicamente dijeron: puedes quedarte aquí con nosotros, o puedes volver a tu vida, pero siempre sabrás que somos reales. Tomar esa decisión se sintió como lo más difícil que había hecho jamás. Pensé en todo lo que había pasado, cuán asustado estaba al principio, pero también cuánto quería descubrirlo todo. Decidí quedarme con los vivos, pero no fue una decisión fácil. Se sentía como elegir cargar con un gran secreto por el resto de mi vida. Ahora tengo un nuevo propósito: seguir compartiendo las tristes historias de los espíritus y mantener vivos sus recuerdos. Aparición del edificio abandonado. Tenía que hacerse como cualquier otra cosa, o eso pensábamos. Nos enviaron a Irak en una misión rutinaria para rescatar a 2 rehenes de un viejo edificio en ruinas en un pueblo remoto. Había poca información, pero nos enseñaron a adaptarnos, así que nos preparamos y nos dirigimos hacia lo desconocido. Al acercarme al edificio, tuve un presentimiento. La estructura se erigía como un oscuro centinela contra el paisaje árido, su fachada desmoronándose siendo testigo del paso del tiempo y el abandono. Nos movimos con cautela, armas listas, todos nuestros sentidos agudizados en busca de señales de peligro. El interior era un laberinto de corredores llenos de basura y habitaciones sombrías. Nos movimos con precisión practicada, nuestros pasos medidos y considerados. El aire estaba pesado con el olor a polvo y decadencia, y el silencio nos pesaba como un peso. No tardamos en encontrar a los rehenes, 2 individuos juntos en un rincón, con caras de miedo y agotamiento. Nos acercamos lentamente, armas bajadas, tratando de transmitir certeza solo con nuestros ojos. Nos miraron, sus expresiones una mezcla de alivio e incredulidad. «Estamos aquí para sacarlos», dije con mi voz baja y nivelada. «Solo manténganse cerca y sigan nuestro liderazgo». Con manos temblorosas se levantaron y nos siguieron. Caminamos a través del edificio, cada sombra parecía albergar peligros invisibles. Intenté apartar la ansiedad creciente que revolvía en mi estómago, concentrándome en cambio en la tarea que teníamos entre manos. Y entonces lo escuché. Una voz suave y lastimera flotando a través de la oscuridad. Al principio, pensé que era mi imaginación, un truco de la mente causado por la atmósfera presurizada del edificio. Pero luego vino de nuevo, esta vez más fuerte, más exigente. Me paré en seco, mi corazón latiendo en mi pecho. ¿Escucharon eso?, susurré a mis compañeros. Ellos intercambiaron miradas sorprendidas, sus cejas fruncidas en confusión. Pero cuando la voz vino de nuevo, rebotando en las paredes con una claridad aterradora, ya no pudieron negarlo. Nos desplegamos y buscamos en cada rincón la fuente del sonido. Pero cuando lo intentamos no encontramos nada, ninguna habitación oculta, ninguna alma atrapada clamando por salvación. Solo espacios vacíos y ecos vacíos. Sacudí el cabeza frustrado, mis nervios deshilachándose en los bordes. «Tenemos que salir de ahí», dije, mi voz tensa de excitación. «Ahora». Aceleramos el paso. Los rehenes tropezaban detrás de nosotros, sus ojos abiertos de miedo. Al irrumpir en la cegadora luz del sol, sentí una ola de alivio inundarme, pero fue breve. Después de regresar a la base militar, conté a mis superiores lo sucedido, y mi voz tembló un poco al relatar los hechos. Ellos escucharon atentamente, sus expresiones serias. Cuando terminé, hubo un pesado silencio, roto solo por disparos distantes. «No es la primera vez que algo así sucede», finalmente dijo uno de ellos con voz baja y oscura. «A lo largo de los años, ha habido informes de ocurrencias extrañas en ese edificio. Voces, sombras, cosas que desafían la explicación». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al escuchar sus palabras. Lo que se ocultaba dentro de esos muros desmoronados era algo más allá de nuestra comprensión.
Y mientras yacía en mi cama esa noche, el recuerdo del edificio abandonado flotando en mi mente, no pude evitar preguntarme qué otros horrores yacían en sus profundidades. Los días que siguieron a nuestra misión al edificio abandonado pasaron en un torbellino de patrullas e informes, pero el recuerdo de lo sucedido permaneció en las sombras de mi mente. No podía sacudirme la sensación de que habíamos dejado algo atrás en este lugar desolado, algo que se negaba a ser olvidado. Antes de que me diera cuenta, comenzaron las pesadillas, sueños vívidos y confusos llenos de susurros y sombras, cada uno más perturbador que el último. Me despertaba en un sudor frío, mi corazón latiendo fuerte, los ecos de la voz aún resonando en mis oídos. Intenté atribuirlo al estrés de la batalla, al impuesto de la vida cotidiana. Pero en el fondo sabía que había algo más en juego, algo oscuro y malévolo que desafiaba una explicación racional. Guardé mis temores para mí, enterrándolos bajo una fachada de estoicismo y determinación. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los susurros se hacían más fuertes y densos, hasta que parecían seguirme a donde quiera que iba. No podía evitar la sensación de que estaba siendo observado, que ojos invisibles vigilaban cada uno de mis movimientos. Por el rabillo del ojo veía imágenes móviles, fugaces y esquivas, desapareciendo tan rápido como aparecían. Intenté relacionarlo con el cansancio, los trucos que una mente fatigada puede jugarse a sí misma bajo estrés. Pero en el fondo sabía que algo más siniestro estaba en juego, algo que desafiaba toda explicación. Y entonces, una noche, mientras yacía en mi cama incapaz de dormir, lo escuché de nuevo, una voz llamándome desde la oscuridad. Al principio pensé que era solo otra pesadilla, otro truco de mi imaginación hiperactiva, pero a medida que la voz se hacía más fuerte y más desesperada, supe que era real. Me senté, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho, y me esforcé por encontrar la fuente de la voz. Parecía emanar de las mismas paredes, como si alguna presencia invisible habitara el edificio. «¿Quién es?», grité, mi voz resonando en las paredes. Pero no hubo respuesta, solo silencio, roto por los sonidos lejanos de la base cobrando vida. Dudé por un momento. No sabía qué hacer, pero entonces la curiosidad se apoderó de mí, y me levanté decidido a revelar la verdad. Caminé por los oscuros corredores de la base, mis pasos resonando contra las paredes de concreto. Había un fuerte olor a sudor y pólvora en el aire, el sonido de mi propia respiración en mis oídos. Escalofríos recorrían todo mi cuerpo mientras me acercaba al edificio abandonado. Se cernía ante mí como un centinela silencioso, sus ventanas rotas, sus paredes desmoronándose, un monumento a todo lo que había sucedido dentro de esas paredes. Dudé por un momento, la voz aún en mis oídos, pero luego estiré mi hombro y empujé la puerta abierta y entré en la oscuridad. El interior era como lo recordaba, un laberinto de corredores y habitaciones, cada uno más ominoso que el último. Me moví con cautela, los sentidos agudos, cada nervio temblando con anticipación. Y entonces lo escuché de nuevo, una voz, ahora más clara, más urgente. Parecía venir de algún lugar arriba, llamándome hacia adelante con su canto de sirena. Seguí el sonido, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho, mi respiración un jadeo corto y entrecortado. Esto me llevó más adentro del interior del edificio, a través de corredores retorcidos y pasillos desmoronándose hasta que finalmente llegué a una puerta. Dudé por un momento, mi mano vacilando sobre el picaporte, pero entonces, tomando una respiración profunda, la empujé y entré en la habitación detrás de ella. Lo que vi allí me perseguirá hasta el final de mis días. Una atmósfera espeluznante, de otro mundo, llenaba la habitación, proyectando extrañas sombras en las paredes. Y allí, en el centro de la habitación, estaba una figura, una aparición espectral, su forma torcida y distorsionada. Sus ojos ardían con un fuego sobrenatural. Me quedé atrás, mi sangre se heló. «¿Quién eres?», susurré, mi voz apenas más alta que un susurro. La figura no respondió, pero me miró con sus ojos ardientes, y luego desapareció con un grito de dolor, dejándome solo en la oscuridad. Retrocedí, el corazón latiendo fuerte, la mente acelerada. ¿Qué fue lo que acabo de ver? ¿Fue un truco de la luz, una figura de mi imaginación, o algo mucho peor? No me quedé para averiguarlo. Sentí miedo en mi estómago. Me giré y salí corriendo del edificio, el recuerdo de la aparición volviendo a mí como una señal. En la base, guardé mi encuentro para mí mismo, sin saber qué hacer con todo ello.
Pero a medida que los días se convertían en semanas, los susurros se hacían más fuertes hasta que parecían ahogar todas las demás voces. Y entonces una noche, mientras yacía en mi cama incapaz de dormir, lo oí de nuevo, una voz que me llamaba desde la oscuridad. Y esta vez, supe que no había salida. Lo que sea que acechaba ese edificio abandonado me había reclamado, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo.